Si hago la presentación. Perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es nuestro primer teórico virtual de este segundo cuatrimestre del 2022. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. En este primer teórico, en realidad los saludamos a la mañana, a la tarde o a la noche, porque no sabemos muy bien cuándo nos van a estar visualizando. Hoy tenemos el honor y el placer al mismo tiempo de presentar a la doctora Matilde Rusticucci. Le invitamos a Matilde porque ella es especialista, profesora, es investigadora argentina. Es una de las primeras egresadas de la carrera de meteorología, ¿no es cierto, Matilde? Ustedes son de la primera generación que egresó, porque después cambió ciencia de la atmósfera, ¿no, Matilde? Cambió el nombre, sí, no soy de la primera generación, ¿no? Pero no. hay algunas antecedentes. La carrera tiene más de 60 años. 60 años, pero, claro, pero después cambió de nombre, sí. Cambió de nombre para hacerlo un poquito más abarcativa. Ciencias de la atmósfera es como que abarca un poco más que la meteorología. La meteorología, claro. Y bueno, también es investigadora, hizo toda la carrera de investigación del CONICET. Fue presidora de Secretaría Académica de SACTAS. Qué gran facultad, o sea, secretaria académica de biología, química, matemática, física, wow, ciencia de la atmósfera, que después se convirtió ¿en qué año se convirtió en ciencia de la atmósfera? Perdón que vuelva. Qué pregunta interesante, no me acuerdo, pero hace unos cuantos años. Porque es una carrera que en realidad tiene muy poca difusión, es poca conocida, porque se conocían los meteorólogos, ¿no? Pero bueno, después vamos a ir indagando. Y el objetivo de entrevistarla a Matilde, nuestro objetivo es ir comprendiendo un poco más las dinámicas que estamos indagando en referencia a la instancia de antropoceno que estamos analizando en el espacio teórico y también en los prácticos, en donde tenemos un planeta que no es el mismo de hace 100 años por lo menos, en donde la actividad industrial y la actividad en realidad agroindustrial ha generado algunos síntomas que son cada vez más visibles. Así que Matilde, nos gustaría que, ustedes sabemos que nos ha elaborado como una pequeña presentación para iniciar esta conversación. Así que somos todo oídos, Matilde. Bueno, gracias Estela, gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos los que participan de esta presentación, de esta clase. Bueno, como decía Estela, yo vengo de las ciencias duras, vengo de exactas. Mi formación, mi especialización en investigación siempre fue la climatología y la climatología de eventos extremos en particular. Siempre me dediqué mucho al tema de olas de calor, a la variabilidad de las olas de calor y su relación con el cambio climático. Esa sería como mi gran área de expertise. También hice trabajos relacionando el cambio climático y el clima con la salud, cómo influye, por ejemplo, las olas de calor en la mortalidad, o en la asistencia de pacientes a las guardias, y diversas otras áreas. Así que preparé una presentación, pero interrúmpanme en el medio si algo no se entiende, si algo no queda claro, si les interesa ir por otro lado, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Arranco con la presentación, Estela, ¿te parece? Sí, genial, Matilde. Después, mientras configurás, nos gustaría también saber un poco qué es este órgano en el cual participás, que es el IPCC, ¿no? Y el rol en la Argentina en el IPCC. Buenísimo. ¡Ay, justo! Justamente. Bueno, por eso así lo llamé a la charla, ¿no? a la presentación. El IPCC es el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Es un organismo de Naciones Unidas que tiene como objetivo principal elaborar informes sobre el estado de conocimiento del cambio climático. ¿Cómo se elaboran estos informes? El IPCC tiene más de 30 años, porque justamente ya estaba la preocupación en el ambiente científico del tema del cambio climático, ya se sabía que el cambio climático era un tema de discusión y que se necesitaba que los gobiernos estuvieran digamos, interesados y conocer cuál era el estado de conocimiento del cambio climático y qué se debería hacer.
IPCC, entonces yo les decía, es intergubernamental, o sea, lo forman los gobiernos de Naciones Unidas. Los gobiernos lo que hacen es enviar a sus expertos para elaborar estos informes. Yo participé, el último informe que salió en 2021-2022, o sea, sale porque son varios tomos, participé en el sexto, participé en el quinto y participé en el cuarto informe también como autora y coordinadora de autores. Así que tengo cierta experiencia en el IPCC. La tarea nuestra como autores es recopilar las publicaciones, recopilar la información que está publicada en trabajos científicos, en revistas internacionales, con referato, preferentemente en inglés, pero obviamente ya con el tiempo se van incorporando otros idiomas mientras un autor pueda ser de traductor, ¿no? Porque imagínense que los autores somos de todo el mundo, hablamos todos los idiomas, pero el idioma común es el inglés, obviamente. Así que algunas transparencias todavía están en inglés porque no han sido traducidas. El informe, yo les decía, salió desde el 2021, la parte física tiene 3 partes. Una es la parte física, o sea, el clima en sí mismo. La segunda parte es impacto, vulnerabilidad, adaptación. Y la tercera parte es mitigación del cambio climático. Esas 3 partes ya están publicados, y ahora en septiembre, no sé bien qué semana de septiembre, ya se publica lo que se llama Síntesis Report, o sea, una síntesis de la síntesis de todo lo que se hizo. Así que bueno, esa es la tarea del IPCC. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no es la opinión, no es lo que a mí me parece, lo que yo les voy a decir, es lo que surge de estos informes. Que estos informes además tienen un proceso de retroalimentación, llevan 2 años de elaboración cada uno, porque se realiza un primer borrador que se pone a disposición de los expertos internacionales para que lo corrijan, para que manden sus comentarios. Con esos comentarios se hace un segundo borrador, con ese segundo borrador se vuelve a mandar a los expertos internacionales que quieran participar, es abierto la evaluación, y a los gobiernos que quieran opinar sobre lo que está escrito. Se hace un tercer borrador, y después el borrador final. El borrador final se presenta a los gobiernos y los gobiernos lo adoptan, o sea, lo aprueban. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos no pueden decir que esto no existe, los gobiernos saben qué es lo que sucede y los gobiernos saben cuáles son las soluciones. Hasta ahí llega nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea científica. Bueno, entonces les voy a traer algunos resultados, imagínense que son unos cuantos, del sexto informe, que es el último informe. Yo vengo del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, de la Facultad de Exactas, y por eso lo aclaro, es el departamento donde se dictan las 2 carreras, Ciencias de la Atmósfera y Oceanografía Física. Bien, una cosa interesante, primero que lo podamos ver, ahí está. ¿Qué es lo que aprendimos desde que apareció el IPCC? Porque yo les decía, el IPCC, este es el sexto informe. El primer informe fue en 1990. ¿Sí? De 1990 al 2021 se produjeron los 6 informes. Entonces hay muchas cosas que, por ejemplo, en el primer informe se sospechaba que había una influencia humana en el clima, y ahora es un hecho, ya se sabe, ¿sí? Está probado estadísticamente, se puede probar físicamente y estadísticamente que es la influencia humana la que ha generado el cambio en el clima, por ejemplo. Las observaciones. Por ejemplo, el calentamiento, cuando hablamos de observaciones nosotros decimos nuestras variables meteorológicas, que son temperatura, precipitación, humedad, viento, todo eso que se observa, se registra a nivel internacional, a nivel global, se mide en todo el globo de la misma forma, está todo centralizado en centros de datos internacionales, toda esa información histórica y presente está para hacer los pronósticos del tiempo y para estudiar el cambio climático, centralizado en varios centros de datos, ¿no? Hablando de datos. Y hablando de datos es mi expertise también, yo trabajo mucho en estadística. Es mi herramienta básica. Bueno, ¿qué se sabía? En 1990 el calentamiento desde los años de 1800 era entre 0,3 y 0,6 grados. Hoy ya estamos entre 0,95 y 1,20. El rango es, por supuesto, por el grado de incertidumbre, ¿no? En superficie había estaciones, digamos, de observación
en los años 90 había 1.800 y ahora hay más de 40.000 estaciones en todo el globo, por ejemplo. Los récords geológicos, o sea, cómo se puede ir hacia atrás para estudiar la temperatura, en los 90 era hacia 5 millones de años, ahora llegamos a 65 millones de años atrás. Estos avances tienen que ver con el avance científico, obviamente, acompañado de un avance tecnológico y de un avance computacional, pero vemos que se ha llegado, digamos, a avanzar muchísimo. Se sabía, por ejemplo, del nivel del mar hace que pasaba 5 millones de años atrás, ahora se sabe que pasa hace 50 millones de años atrás. Todo, fíjense que ha avanzado notablemente. La información de los satélites, por ejemplo. En los 90 se sacaba temperatura, cobertura nubosa, y lo que nosotros llamamos, ¿cómo se dice esto? Balance radiativo, pero bueno, es como para concluir a dónde va la energía. Eso es lo que se podía sacar. Matilde, ¿en referencia a la radiación del Sol o cómo reflectamos nosotros? Ambas cosas. Cuando se habla de balance, se considera las dos. La radiación que entra, que es la solar, y la que emite la Tierra. La que emite la Tierra, bien. Entonces, el balance radiativo justamente es lo que te da como consecuencia calentamiento o no calentamiento, cambios, que es lo que tenés adentro de la atmósfera, ¿no? Eso es lo que podíamos sacar de los satélites. Ahora ya tenemos la temperatura, evaluaciones de la criósfera, este balance, digamos el mismo balance, dióxido de carbono, nivel del mar, nubes, todo eso se observa de satélite, y sobre nubes se observa mucho detalle, altura de nubes, tipo de nubes, aerosoles, que sería contaminación, cobertura de suelos, y un montón de información más, ¿no? Se avanzó un montón en la observación, ¿sí?, del sistema. Y después, la herramienta con la que nosotros trabajamos, principalmente son los modelos climáticos. Un modelo climático es un modelo matemático-físico que representa todo el globo con toda la física que implica el clima, ¿no?, que es bastante complejo. En los 90 teníamos modelos que tenían una resolución de 500 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que podían representar el clima en cuadrados de 500 kilómetros de longitud. Adentro no se sabía lo que pasaba. Hoy en día estos modelos son mucho más complejos, son otro tipo de modelos mucho más complejos, mucha más física, y ahora tienen una resolución de 100 kilómetros, o sea, por lo menos 5 por 5, 25 puntos más de definición que en los 90, y además de eso hay lo que se llaman modelos regionales, que toman una región, pero con mucha más resolución, o sea, cada 25 kilómetros tienen un dato, ¿sí? Y ustedes piensen que son datos que están en superficie y en todos los niveles de la atmósfera, o sea, la cantidad de información que se maneja es gigante, creciendo permanentemente. Es más, el reto hoy en día ya no es la computación, sino el almacenaje de información. El reto que tenemos es dónde podemos almacenar toda esta información para procesarla. Y por supuesto que los modelos digamos, resolvían ciertas partes de la física que hoy en día resuelven mucho más detalle y todas sus interacciones. Entonces, esto muestra que desde los más de 30 años que tiene el IPCC dando vueltas, se avanzó en el conocimiento, pero desde el primero ya veníamos diciendo, esto es un problema, la atmósfera está calentando, y las proyecciones de temperatura estaban dentro de los límites que estamos viviendo hoy en día. O sea, se avanzó en el conocimiento, se avanzó muchísimo en la cantidad de información que tenemos disponible, y en la física, ¿no?, de estas cosas. Bueno, entonces, el informe, el primer grupo, que es el que habla de la física, es el que nos dice qué pasó, qué va a pasar con el clima, ¿no? El clima es una condición relativamente estable del tiempo. Nosotros llamamos tiempo a lo que sucede día a día. El pronóstico es del tiempo, ¿no? Mañana llueve, hace frío, calor, hay niebla, pasado, eso es el tiempo, el día a día, una semana, hasta 2 semanas podríamos decir que es tiempo. El clima es una cosa más estable. Nosotros estamos en un clima templado, puede ser un clima lluvioso, un clima polar. Bueno, ese clima está cambiando. Y a eso refiere el cambio climático, ¿no?
un cambio sostenido en el tiempo y que yo puedo probar estadísticamente que cambió. Todos tenemos alguna referencia de cuando yo era más chica, cuando iba al colegio, mi abuela, mi mamá, decía que hacía más frío que ahora. Sí, eso es verdad, pero eso yo lo puedo probar. Puedo probar, tengo datos que difieren estadísticamente de los datos actuales. Bueno, a eso se refiere esta primera parte, que se llama la parte física, la ciencia física, se llama Grupo de Trabajo 1, ¿no? Bueno, y empezamos a ver algunos datos, alguna información. Miremos esta primera gráfica. Esto es la temperatura media global anual. ¿Qué quiere decir? Global es porque es un valor para todo el planeta. Promedio el Ecuador, el polo, los océanos, el suelo, todo. Y un valor por año. ¿Sí? Esa temperatura de los últimos 2020 años ha variado, subido y bajado, subido y bajado, subido y bajado, pero se ha mantenido aproximadamente constante en un valor, y después, a partir del año 1000, venía bajando la temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que pasó a partir de 1850? Esta temperatura empezó a aumentar, empezó a aumentar y empezó a aumentar, y ahora estamos acá. Y esto es real, o sea, quiero decir, esto es observado, esto es reconstruido. Las técnicas de comparación son absolutamente probadas, ¿sí? Y entonces miremos un poquito la escala en el eje de las ordenadas, en el eje Y, perdón, en este eje, Sí. que es el que marca la temperatura. Son valores, ven, de 2 grados, 1,5 grados, 1 grado. ¿Por qué? Porque son con respecto a un cero que uno determina. Se determina el cero, para hablar de aumento o disminución de temperatura, en la era preindustrial. ¿Sí? Entonces, con respecto a la era preindustrial, veníamos 0,2, 0,3 en promedio, arriba, bajamos y empezamos a subir, 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 y ahora estamos acá. Estamos en 1,2 grados más o menos. 1,2. Parece poquísimo, ¿no? Pero fíjense en la velocidad de cambio. Este cambio, esta velocidad no tiene precedentes en los últimos miles de años. La velocidad de cambio es muy importante, porque cuando uno cambia, en general, en la vida, si uno cambia lentamente se puede ir adaptando, pero si el cambio es muy rápido, algunos se pueden adaptar, algunas especies se pueden adaptar, otras especies no se pueden adaptar directamente, ¿no? Por ejemplo. Entonces es preocupante, esto no se puede estar así, es preocupante el cambio, la velocidad de cambio, ¿sí? Y además, si miramos este otro gráfico, nosotros podemos probar por qué cambió la temperatura, porque nosotros sabemos que la temperatura puede cambiar por causas naturales, o por causas antropogénicas, o por las dos. ¿Causas naturales? Sí. No, la estamos siguiendo. Causas naturales son las que se relacionan con los cambios en el ciclo solar. Por ejemplo, el Sol tiene un ciclo de emisión de radiación, ¿no? Tiene los ciclos de 11 años, de 44 años, tiene un montón de ciclos. O sea que sube y baja la cantidad de radiación. Pero eso imprime una variabilidad ínfima en el clima. Pero en los modelos estos climáticos globales que nosotros trabajamos, podemos separar entonces la cantidad de radiación o el calor que aporta el Sol de lo que aportan los gases de efecto de invernadero, que son el problema en cuestión. Los gases de efecto de invernadero, que son los gases que el hombre emite al producir combustión de petróleo, básicamente, y otras tantas actividades. Bueno, eso lo podemos separar en los modelos, en nuestros modelos. Entonces, podemos modelar qué pasaría con la temperatura si solo ocurrieran causas naturales. Si solo ocurrieran causas naturales, por eso se dice simulado, porque son modelos, la temperatura se debería haber mantenido desde 1850 hasta el presente alrededor del 0, con un poquitito de variabilidad. Si solo tuviéramos causas naturales. Ahora, si en los modelos incluimos, además de las causas naturales, las causas humanas, la temperatura sigue por este camino. Y esta negrita es la observada. O sea,
La diferencia que hay entre lo observado y lo que hubiera sido en forma natural es lo que nos permite decir que es la actividad humana la que ocasionó este cambio. ¿Sí? Entonces recuerden estos valores, estamos acá, ¿no? En 1.2, 1.3 grados con respecto a 1850, que podríamos decir que esta fue la era industrial o la era preindustrial principalmente, ¿no? Y a eso se refiere. La fuente de información, los indicadores son los testigos de hielo en los gráficos. En estos gráficos, cuando es reconstruido, cuando se habla de reconstrucción, se habla de utilizar testigos de hielo, los testigos de hielo inclusive para ir millones de años atrás, no solo miles de años atrás, pero cuando se habla en este periodo es todo observado, con termómetro, ¿sí? Con el mismo tipo de termómetro, es todo observado de la misma forma. Cuando hacemos reconstrucciones es porque usamos otras tecnologías. O sea que son inputs de laboratorios de investigación, en este caso de observatorios. Claro, de muchos observatorios del planeta, hay varios observatorios que trabajan en este tipo de metodologías, hay muchas metodologías que se combinan entre sí. Uno son los testigos de hielo, otro es estudiar los sedimentos en el fondo del océano, otro es los anillos de árboles. ¿Sí? El crecimiento de los anillos de árboles nos indica lluvias y temperaturas. Por supuesto, no tan sencillamente, hay áreas específicas de investigación de ese tipo de dendrocronología, por ejemplo. Todo eso combinado es que nos permite reconstruir lo que pasó en el pasado, que no observamos. Por eso es observado o reconstruido. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Esto es demasiada información, pero básicamente es de nuevo para mostrar que uno puede, que podemos, se puede, hay estudios que lo muestran, a qué se debió el calentamiento que observamos, ¿no? De aproximadamente 1,2 grados, a qué se observó, si lo dividimos en los gases de efecto invernadero, otras actividades humanas que produjeron un enfriamiento. Acá está la variabilidad solar, fíjense que es muy pequeña con respecto a los cambios que introducen estas dos componentes, y lo que se llama variabilidad interna, que es como la variabilidad propia del sistema, ¿no? Si yo combino estas dos, me da esto, que es toda la influencia humana, que es del orden del calentamiento observado del 2010 al 2019 con respecto a la era preindustrial, por ejemplo. Y acá podríamos tener más detalle de todas las actividades humanas, y se pueden medir todas las actividades humanas, cómo contribuyeron al calentamiento o no, enfriamiento en algunos casos, porque, por ejemplo, la contaminación del aire muchas veces lo que hace es enfriar. ¿Por qué? Porque impide que la radiación solar llegue a la superficie, y entonces el efecto es de enfriamiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso se contabiliza, se estudia, se mide y se puede evaluar, y eso refuerza la idea de a qué se debe todo esto. Porque como sabemos a qué se debe, es que podemos predecir el futuro, que no es predicción, sino es proyección, porque nosotros proyectamos lo que conocemos del clima hacia el futuro, hacia un escenario futuro. Y nosotros cuando hablamos de escenarios en este contexto, estamos hablando de escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, de contenido en la atmósfera de estos gases de efecto invernadero. ¿Cuántos gases de efecto invernadero tenemos ahora y cuántos vamos a tener en el futuro? Y eso va a depender de lo que hagamos a nivel global. Vamos a tener una determinada cantidad de gases, o vamos a dejar de emitir, entonces las concentraciones se van a mantener constantes, o inclusive van a descender las concentraciones. Bueno, eso es, los escenarios que esta vez tienen estos nombres, SSP1, este es el más, ¿cómo se dice? El más positivo, digamos, el más optimista, y estos son los escenarios más pesimistas, que dicen, bueno, vamos a seguir emitiendo, o sea, al futuro vamos a tener las contribuciones de los gases de dióxido de carbono, otros gases que no son dióxido de carbono, y cuál va a ser la contribución de los aerosoles. O sea, todo esto está cuantificado, está medido y está evaluado físicamente
hacia el futuro. Matilde, Entonces, ¿y sí. esos escenarios están vinculados a los límites planetarios? ¿Cuánto soporta? Digo, un escenario está jugando con esa variable del límite, o sea, el calor genera, bueno, derretimiento de las capas polares, esto genera aumento del nivel del mar, esto genera también que al derretirse la capa polar nos genera el efecto de enfriamiento, digamos. Hay un límite que ustedes cuando están haciendo estos escenarios, ¿están mirando esos límites? ¿Hay algo de eso? En realidad la Tierra, desde que se generó, desde que se creó hace miles de millones de años, ha soportado muchas concentraciones de gases en la atmósfera. Bueno, primero no había atmósfera hasta que se creó la atmósfera, ¿no? O sea que no hay un límite. Nosotros lo que vemos, no trabajamos con ese límite porque es, no te digo que es ficticio, pero es, no habría un límite. Esto puede seguir hasta que se acabe el petróleo, que el petróleo se iba a acabar cuando yo era chica, se iba a acabar en el año 2000, pero veo que no se acabó. O sea, vamos a seguir emitiendo, y no es solo el petróleo, ¿no? Son otras actividades humanas, como la deforestación, como la actividad agrícola emitiendo metano, hay un montón de actividades humanas. Mientras haya humanos, van a seguir interviniendo en el planeta, ¿no? Depende de cómo, es lo que se supone que puede pasar. ¿Sí? Y cuando proyectamos cambios, sabemos que eso no es lo mismo que aumente la temperatura 1 grado, que aumente 1,5 grados, que aumente 2 grados, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque una cosa que nosotros notamos, todos, las personas notan, es el aumento de fenómenos extremos. Fenómenos extremos, olas de calor, ¿sí? Cada vez más olas de calor. Yo empecé a estudiar las olas de calor, allá cuando empecé a hacer investigaciones. La primera gran ola de calor que tuvimos en Buenos Aires, por ejemplo, fue en los años 80. Fue en marzo de 1980, y fue una ola de calor extraordinaria porque fue en marzo, que habían empezado las clases, tuvieron que suspender las clases por el calor que hizo. Bueno, ese calor que en ese momento era tan extraordinario, ya ahora se hizo habitual. De hecho, este año en enero, en Buenos Aires y alrededores, hemos batido récords de temperatura. Y además, si nos vamos un poquito más al norte, en el hemisferio norte, ha batido su récord de este verano, el verano más caliente de la historia, el agosto más caliente de la historia, y así sucesivamente. Entonces no es lo mismo qué va a pasar en el futuro, que aumente un poquito o que aumente mucho la temperatura. No es lo mismo cualquier escenario, ¿no? Porque en particular, mirando los extremos, ¿no? Extremos de temperatura, un extremo que ahora ocurre una vez cada 10 años, ¿no? Un extremo tan extremo que ocurre una vez cada 10 años, ¿no? En el pasado, ya ahora ocurre casi 3 veces más que en la era preindustrial, y si aumenta la temperatura a 1,5 grados en vez de 1 grado o 1,2 grados, ya va a ser 4 veces más frecuente. O sea, eso que antes ocurría una vez cada 10 años, puede ocurrir todos los años. Entonces, dependiendo de cuánto aumente la temperatura, dependiendo del escenario que tengamos a futuro, vamos a tener más frecuencia de eventos extremos. En general, todos los eventos extremos, de temperatura como de sequías, por ejemplo. Vamos a tener eventos de sequías mucho más frecuentes, y se multiplica por 2, se multiplica por 4 la frecuencia de eventos de sequía, por ejemplo, en el planeta en general. En algunos lugares se multiplica mucho más. Si la temperatura, en vez de aumentar 1 grado como estamos ahora, aumenta 2 grados, por ejemplo. Y parece muy poco, pero fíjense que es el doble de lo que ya pasó. Y entonces, claramente sabemos que los eventos extremos hacia el futuro van a ir incrementándose fuertemente. Entonces, acá tenemos más clarito el temita de los escenarios. Esto es la temperatura media global anual que les mostré al comienzo, suavizada acá del pasado, de 1950 al 2015. No, esto es lo que ya pasó. Y esto es lo que puede pasar, dependiendo de cada uno de estos escenarios. Que cada escenario está asociado, les decía,
a una trayectoria de concentración de estos gases. O sea, ¿cuántos gases, qué cantidad de estos gases de efecto invernadero vamos a tener en el futuro? Y entonces, desde el 1.9 al 8.5, nos van a dar en todos aumento de temperatura. Todos dan más temperatura que hoy. ¿Sí? Matilde, acá Mailén está como Sí. consultando qué es un evento extremo. ¿Un huracán? Okay. Sí, lo que observamos en las curvas, independientemente del escenario, sigue creciendo. Sí, vuelvo al evento extremo. El evento extremo es aquel que es mucho más intenso que la media, ¿no? No sé si ustedes ven distribución de probabilidades, mucho más extremo que la media, ¿sí? Por ejemplo, una ola de calor es un evento que tiene temperaturas que superan un umbral alto, o sea, no la media más 3 sigma, la media, o sea, valores muy altos, supera ese umbral por más de 3 días, por ejemplo. Ahí se define una ola de calor. Ese es un evento extremo. Otro evento extremo es un huracán, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un sistema, ¿cómo les puedo decir?, de circulación de la atmósfera particular que tiene vientos muy extremos, tiene lluvias muy extremas, ¿sí? Eso es, un huracán es un tipo de evento extremo. Otro tipo de evento extremo que nosotros vivimos, que no estamos en la zona, nosotros digo Argentina, ¿no? Perdón, no sé quién hizo la pregunta. En zona argentina que no tenemos huracanes, nuestros eventos extremos son tormentas fuertes, ¿sí? Mucha lluvia en poco tiempo. Por ejemplo, para que tengan una idea, repito ejemplos de Buenos Aires, que es lo que me viene a la cabeza, ¿no? En Buenos Aires llueven por año, en promedio, 1.200 milímetros. O sea que en promedio llueven 100 milímetros por mes. Un evento extremo es cuando esos 100 milímetros llueven en un día. Pues no es lo mismo que llueva un poquito todos los días a que llueva todo junto en 3-4 horas. ¿Sí? En otras regiones donde la lluvia, bueno, Colombia ha tenido eventos de 400 milímetros en un día, o sea, hay regiones que tienen eventos mucho más extremos. Esos son eventos extremos, de todo tipo, de lluvia, de temperatura, de vientos, y el huracán en sí mismo es un sistema, es un evento extremo, ¿sí? En sí mismo. ¿Sí? ¿Responde la pregunta? Sí, perfecto, muchas gracias, Matilde. No, gracias. Entonces, eso es lo que el cambio climático produce. No solo que cambia la temperatura media, global, anual, lentamente, sino que la frecuencia de eventos extremos aumenta. Los eventos extremos son cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. ¿Sí? Lo que yo le decía, una ola de calor de los años 80 ahora es habitual, no es extremo, prácticamente. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que yo digo, mirando al futuro, estos son todos los escenarios que dicen, si seguimos como estamos, si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, la temperatura va a seguir este recorrido. ¿Y a dónde va a llegar? Y va a llegar a casi 5 grados, más que la era preindustrial. 5 grados es 5 veces o por 4 veces lo que pasó, lo que ya pasó en estos últimos 100 y pico de años. ¿Sí? Ahora, si tomamos medidas concretas y dejamos de emitir, cerramos las emisiones y las concentraciones empiezan a bajar, la temperatura va a subir hasta un punto, pero después va a bajar y se va a mantener a un valor más alto que el actual, pero cuando esto se hace lento, nos podemos ir adaptando todos. Ahora, si miramos el futuro cercano, o sea, esto es 2015, 2040, 2030, hasta 2030, todos los escenarios, cualquiera de ellos dan calentamiento y da lo mismo para todos. Todos los escenarios nos muestran que vamos a llegar fácilmente a 1,5 grados, ¿sí? Más que la era preindustrial. Y, dependiendo de lo que hagamos, fácilmente a 2 grados, o quizás podamos lentificar este calentamiento. Calentamiento va a haber, porque piensen que el sistema climático, o sea, todo, océano, tierra, hielos, biota, todo junto, tiene una inercia. El océano
se vino calentando, calentando despacito, y va subiendo, subiendo, subiendo su temperatura y subiendo su nivel lentamente con los años, y eso va a seguir lentamente con los años, va a seguir muchos años más, por ejemplo. Pero bueno, esta es la indicación de la temperatura. Otro parámetro que se monitorea muchísimo, ¿por qué? Porque es la zona que más aumentó y más va a aumentar la temperatura, es lo que pasa en el Ártico. El Ártico es un océano con hielo flotando, ¿sí? Con hielo en mar, sea ice. Ese hielo en mar, que es distinto de la Antártida, que la Antártida es un continente con hielo encima, ¿sí? Es mucho más estable ese hielo que el hielo del Ártico. Y se monitorea mucho, todos tenemos la imagen del oso polar que está perdiendo su hábitat y demás asuntos. Bueno, ¿qué dicen los modelos de la cantidad de hielo que hay en el Ártico? Y bueno, que en 1950 estábamos alrededor de 6 millones de kilómetros cuadrados. Del año 2000 ya teníamos 5 millones de kilómetros cuadrados. En el 2015 estábamos cercanos a 4 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar hacia el futuro? Y depende del escenario, va a bajar a 2 kilómetros cuadrados y se va a quedar ahí, o prácticamente no va a tener hielo en el Ártico a mediados de este siglo. No se puede recomponer el hielo, ¿sí? Después del verano desaparece completamente el hielo. Eso es lo que está indicando esto. Entonces, todas las componentes del sistema climático se van a ver afectados. Y bueno, el pH del océano y el nivel medio del mar, ¿no? Como yo decía, el nivel medio del mar, que viene tranquilito, pero subiendo, 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 va a seguir subiendo al 2100, al 2200, al 2300, va a seguir subiendo lentamente. Hay una opción que es que en el peor escenario, si se derritiera, digamos, las grandes masas de hielo que están en la Antártida o en Groenlandia, eso haría un desastre, un aumento muy abrupto del nivel del mar. Es una hipótesis, por eso está aquí puntualizada. Pero todos hablan de, podemos llegar hasta 1 metro más. Es un montón del nivel medio del mar. Sobre todo, fíjense, piensen en aquellas islas que están prácticamente a nivel del mar, ¿no? Desaparecen, digamos, poblaciones enteras, digamos, van a desaparecer. Y el agua dulce se ve afectada en este Totalmente, sistema. totalmente. El agua dulce ya se está viendo afectada en muchos estuarios, no el Río de la Plata, pero sí estuarios, o sea, desembocaduras de ríos que interactúan con el mar, y el mar se está metiendo justamente invadiendo en Países Bajos, por ejemplo. El típico ejemplo, Países Bajos ha tenido con una tormenta una invasión del agua salina que ha llegado a contaminar y a destruir, digamos, cultivar, ¿cómo se dice? Sí, cultivos enteros por la irrupción del mar, que viene creciendo, creciendo, creciendo. Una tormenta marina, o sea, la misma tormenta que puede ocurrir en tierra, si ocurre en el mar, empuja el mar hacia adentro del continente y han tenido pérdidas de cultivos significativos, por ejemplo, en países como Países Bajos hoy en día. Bueno, seguimos con la temperatura. Acá, esto es lo que yo les decía, que el Ártico es la zona que más se ha calentado, por esta, justamente, un poco lo que mencionabas, Estela, si pierdo el hielo, ¿no? Se hace una retroalimentación, porque si yo tenía hielo, la radiación refleja y no calienta lo que pasa abajo. Si no tengo hielo, la radiación pasa y calienta el océano. No sé si quisiste decir eso, pero es eso, ¿no? Entonces hay una retroalimentación, y justamente es la zona que más aumentó la temperatura, ¿no? Y acá lo que muestra es qué va a pasar con 1,5 grados, qué va a pasar con 2 grados, qué va a pasar con 4 grados. 4 grados promedio, ¿no? Recuerden que un promedio es sumo la temperatura acá, la temperatura acá, la temperatura en todo el planeta y divido por la cantidad de datos, es un promedio. Entonces, si aumenta 1,5 grados,
En América del Sur y América Central estamos en valores entre 2 y 2,5, arriba de 2,5, o entre 1 y 1,5, ¿sí? En el norte ya estamos en valores entre 3,5, 4, etc. Ahora, si aumenta 2 grados, esto empeora. Y si aumentara 4 grados, ¿qué es una opción? El tema es cuándo vamos a llegar a ese valor. ¿Vamos a llegar a 4 grados? Podríamos no llegar. Y otra cosa es si vamos a llegar rápido o si vamos a llegar dentro de 2 siglos, ¿sí? A ese calentamiento. Pero como ven, si llegáramos a ese calentamiento, bueno, los valores estos son arriba de 7 grados, por ejemplo, ¿no? Localmente. Del valor de temperatura anual. Una Sí. consulta. La hipótesis que en realidad existe, que está en la bibliografía que nosotros manejamos, es que la línea de Ecuador, sobre la línea de Ecuador sería el lugar en donde más estabilidad del sistema se presentaría, porque justamente la permanencia en la variación no sería tan abrupta en los cambios de temperatura. ¿Qué sé yo? Digo, Ecuador, bueno, Quito. Esa línea, las poblaciones que se asienten no tendrán tanta variación abrupta como las tendrían en otras zonas en donde yo estoy por abajo o por arriba. ¿Se entiende? Porque una de las hipótesis de uno de los escenarios es, bueno, la contienda va a estar por terrenos, o la geopolítica digamos, va a dirimir en relación dónde conviene estar y dónde conviene asentarse en el planeta. Total, eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora lo del Ecuador. A ver, Digo, la línea del Ecuador, me por iría la estabilidad de para temperatura acá, ¿no? en relación a las variaciones de los escenarios. A ver. Es una hipótesis, ¿no? Sí, no sé en qué se basa, pero en las zonas tropicales tienen una variación de temperatura anual, ¿no? Mucho menor que cuando nos alejamos del Ecuador. Claro. Eso estamos de acuerdo. Ahora, si vos mirás dónde va a aumentar la temperatura, acá va a aumentar igual que acá, igual que acá, igual que acá. Yo me iría a una zona donde la temperatura aumente menos y, bueno, acá hay mucha gente ya. Hay mucha gente, India no sería el lugar. No sería el lugar, no, porque además está muy bajo, hay mucha gente que vive en la costa, toda esta gente se tiene que mudar hacia la montaña porque se les viene el océano Índico. O sea, los cambios de temperatura y los cambios se ven en todo el planeta. Es más, en el norte de América del Sur, toda esta región tiene cambios en los extremos muy significativos. O sea, mucho más frecuentes las olas de calor, los extremos de precipitación también son mucho más frecuentes. Así que no sé, eso de Quito, bueno, puede ser una linda ciudad para ir a vivir, pero en realidad los cambios, o sea, no sé, no entiendo la hipótesis en que se basa, pero bueno. No, bueno, está bueno, porque es, digamos, son hipótesis desde el ámbito de la geopolítica y no desde una mirada, como estamos observando, un análisis claro, física. Que por eso Matilde, era súper interesante conversar con vos. Pero buenísimo. Sigamos, a ver, avancemos. No, está bueno lo que decís. Desde el punto de vista de la geopolítica, lo que tendrían que entender un poquito más de cómo le va a cambiar el clima a Quito, cómo va a cambiar el clima en todos lados. Porque esto está asociado, a ver si está acá, con lo que va a pasar con la lluvia, ¿no? Si vos miremos, aumentos de temperatura va a haber en todo el planeta, va a haber aumentos en todos lados. Va a aumentar mucho más en los continentes que en los océanos, por cómo es la física, digamos, el continente absorbe y responde más rápido que el océano. Pero fíjate que hay diferencias, ¿no? De promedio anual estamos hablando, pero además de extremos, que no lo tengo acá creo exactamente, pero los extremos de temperatura aumentaron un montón en toda esta zona, muchísimo. Es la zona que más aumentaron los extremos, en América del Sur, por ejemplo.
Pero si a esto le sumamos qué va a pasar con la lluvia, las zonas verdes es que va a aumentar la lluvia, las zonas en beige es que va a disminuir la lluvia. Entonces, fíjense, que en toda esta región va a haber aumento, una línea que no se distingue acá por la resolución, apoyada en la cordillera, de este lado de la cordillera y del otro lado de la cordillera, disminución de precipitación, y toda la Patagonia, disminución de precipitación. O sea, van a tener menos agua disponible, menos nieve, porque va a subir la temperatura, y menos lluvia, o sea, van a tener menos nieve, van a tener menos agua disponible. Y cuando mirás Quito, que bueno, no se podría distinguir exactamente por acá, fíjate que está en una región donde la cantidad de lluvia va a aumentar significativamente, y cuando digo significativamente digo mucho, con 1,5 grados, con 2 o con 4, y es una región fuertemente afectada por la presencia del Niño, que es otro fenómeno que no tiene que ver con el cambio climático, pero que se va a ver exacerbado con el cambio climático, y a ellos el Niño les da mucha lluvia. Entonces, si vas a ir a Quito, es muy probable que tengas tormentas fuertes, ¿sí? Entonces, depende de la actividad que hagas, va a llover mucho, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Y si seguimos en la zona ecuatorial, digamos, bueno, en la zona tropical, en el norte de Sudamérica, por ejemplo, va a haber disminución importante de precipitaciones. Centroamérica también es una zona donde ya vienen con déficit de lluvias, y van a tener mucho más déficit de lluvias, como en toda la zona de Chile central, principalmente, y sur. Entonces, hay que combinar ambas cosas, ¿no? Porque la disponibilidad, el agua disponible va a ser un factor muy importante. Piensen además que hay regiones como Europa, norte de África, toda la zona del Mediterráneo está en una zona de déficit de lluvias. Vienen de sequías prolongadas y se pronostican sequías, o sea, déficit todavía más de precipitación. Entonces, toda esa zona densamente poblada también se va a ver afectada por la disponibilidad de agua, por ejemplo. A más temperatura, evapora más el agua, y además no tengo lluvias, o sea, se van a ver más complicados, y digamos que las soluciones tienen que venir por dónde vamos a sacar el agua. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, en la India, China, por ejemplo, también tiene proyecciones de menos precipitación en algunas regiones, y bueno, Australia en general más, pero el sudoeste, todas las costas, fíjense, Australia, África y América del oeste, la parte oeste con menos precipitación, y la parte este un poquito mejor en Sudamérica, por ejemplo. América del Norte en general aumento, salvo la parte de México, América Central, que van a tener déficit de agua, ¿sí? Entonces hay que entender un poquito más del clima local para que la geopolítica, o sea, para que tomar esas decisiones, ¿no? Me parece. No va a ser sencillo, además pensemos que todas estas hermosas islas del Índico van a ser países que van a desaparecer, como decíamos, por el aumento del nivel del mar, y en la zona del Caribe, zonas de déficit de precipitación, y también islas afectadas por el aumento del nivel del mar. O sea, son varios los factores que están relacionados con las migraciones, ¿no? con los exiliados climáticos, que se dice hoy en día. Y generalmente los exiliados climáticos tienen más que ver con tormentas fuertes, con huracanes, con eventos extremos y con sequías prolongadas, ¿no? Cuando se ocurren algunos de estos eventos extremos con mucha más frecuencia, y por supuesto todo lo sociopolítico, toda la política relacionada, hay más problemas de migraciones climáticas. Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle, me parece. No, una cosa importante es que además la interacción en la cantidad de gases de efecto invernadero, la atmósfera, o sea, la física de la atmósfera y del océano, también va cambiando, o sea que de acuerdo a los escenarios, la capacidad que tiene la atmósfera de absorber el calor es, digamos,
en los escenarios más pesimistas, digamos, va a acumularse más calor todavía en la atmósfera que en el resto, pero bueno, es un detalle muy específico. Bueno, no sé si de la parte física quedó algo claro. Clarísimo, Son los clarísimo. principales resultados. Bien. Ahora vamos a mirar un poquito el segundo grupo de trabajo, que es el de impactos, adaptación y vulnerabilidad. ¿Sí? Este grupo de trabajo es otro volumen, digamos, ¿no? Está todo en la página del IPCC, perdón, la página es ipcc.ch, de Comunidad Helvética, o sea, Suiza, ¿no? www.ipcc.ch. En esa página está toda la información, todas las PDF de todo. Y mucho más de lo que tengo acá. Bueno, entonces este tipo de informes nos dan este tipo de respuestas, de evidencias, que provienen, de nuevo, les repito, de la evaluación de trabajos científicos publicados. O sea, no es la opinión de los autores, ¿no? Es el reporte que hacen los autores de lo que está publicado en la literatura científica. Entonces, cada una de estas frases proviene de analizar lo que dicen los papers, ¿sí? No es opinión, son papers evaluados por pares, ¿ok? Bueno, entonces lo que dice es que básicamente hay que apurarse, porque cuanto más nos retrasemos, cuanto más tardemos en mitigar, más caro nos va a salir adaptarnos, ¿sí? Más caro en todo sentido. Más esfuerzo va a haber que hacer por adaptarse al nuevo clima, cuanto más tardemos en mitigar, porque más rápido va a seguir cambiando el clima, ¿no? Sabemos que el cambio climático en general causó perturbaciones en la naturaleza peligrosas y generalizadas, ¿no? Esto es un bosque que ha sido afectado a algunas especies en particular, algunos, ¿cómo se dice?, individuos en el bosque, por el cambio climático, por la falta de agua, por el exceso de precipitación, por la falta de nieve, entre otras cosas, ¿no? Pero que claramente está afectando a miles de millones de personas, ¿no? A pesar de los esfuerzos en la adaptación. Y que un factor importante es que los impactos dependen del clima, ¿no? Del evento extremo, de la amenaza, pero depende también de la exposición, o sea, qué tenemos expuesto a ese clima, qué poblaciones tenemos expuestas a ese clima, y de la vulnerabilidad a la que, de esa sociedad, ¿no? O de esa sociedad, o de esas especies, o de esos cultivos, al evento climático. Entonces el impacto es la combinación de esos tres, y el riesgo es la combinación de esos tres factores. En particular, los impactos se magnifican en ciudades, porque vive más de la mitad de la población mundial. Y las ciudades reciben fuertemente los impactos, están magnificados los impactos que ocurren en todo el globo y en todas las regiones, pero que se profundizan en las ciudades. Las ciudades son un sector muy afectado por la población que tiene, ¿no? Adentro, claramente, y porque al cambio climático le agrega un factor que produce en las ciudades, que es lo que se llama isla de calor urbano, que es como una isla, que toda la construcción emite más calor, porque absorbe más calor que si tuviéramos un campo despejado, ¿no? Entonces, al cambio climático le agrego la isla de calor urbana, y la contaminación que producen las ciudades, eso en general aumenta la posibilidad de una tormenta que caiga sobre una ciudad determinada por la cantidad de contaminación, depende de cómo esté la atmósfera y demás. Entonces las ciudades, bueno, son un factor importante a considerar, que los impactos son generalizados. Porque claramente el cambio climático no está solo, sino que la actividad humana produce un uso de los recursos naturales que no es sostenible, ¿sí? Muchas veces es insostenible, porque destruye su hábitat, porque crece la urbanización, y la inequidad y la pobreza a la que nos vemos sometidos en general, hace que los impactos sean más fuertes, ¿no? En estas poblaciones. En particular se ha contabilizado que
más de 3.6 mil millones de personas viven en puntos críticos de alta vulnerabilidad al cambio climático, porque no disponen de agua cerca, porque no disponen de agua potable, porque no tienen acceso, es lo que se llaman global hotspots en general. Y sabemos que hay desafíos para esto, para resolver esto, y están superpuestos. ¿Por qué? Porque en general hay mucho acceso limitado a servicios de agua, de saneamiento y de salud. Los medios de vida son muy sensibles y muy dependientes del clima en general. Hay altos niveles de pobreza en muchos lugares del planeta. Hay un liderazgo débil. Hay falta de fondos en los países en desarrollo para producir, adaptarse y poder cambiar su tecnología a una tecnología que sea menos contaminante, y muchas veces se refleja la falta de confianza en el gobierno. Como verán, en este grupo de trabajo hay participantes de todas las ciencias sociales que pueden hacer este tipo de trabajos de evaluación de, por ejemplo, estos desafíos que les estoy mencionando, ¿no? Todo esto proviene, de nuevo, de trabajos que han evaluado cuáles son, por ejemplo, los desafíos a los que la sociedad se enfrenta ante el cambio climático. En particular, la región de América Central y del Sur está muy expuesta, es muy vulnerable y está muy impactada por el cambio climático, por la desigualdad, la pobreza, el crecimiento poblacional, cambio de uso del suelo. Cuando hablamos de cambio de uso del suelo, principalmente hablamos de deforestación, ni hablemos del Amazonas, con la consecuente pérdida de biodiversidad, los suelos que se degradan, ¿sí? Y que fundamentalmente nuestras economías nacionales y locales están basadas en los recursos naturales para producir commodities, ¿no? Entonces, esta región, hay un capítulo, en este grupo de trabajo, hay capítulos por sector, o sea, hay un capítulo que se dedica al agua, un capítulo que se dedica a la salud, un capítulo que se dedica a los impactos, vulnerabilidad y todo eso en distintos sectores, y hay capítulos regionales. Hay un capítulo que es de América Central y América del Sur, uno de América del Norte, uno de Australia, y así, que concentra un poco toda la información regional, ¿no? De los impactos, vulnerabilidad y demás. Sabemos que el fuego es un problema porque hay una sinergia entre el fuego, el cambio de uso de la tierra y el cambio climático, y eso sabemos que impacta en la salud, en los ecosistemas, en la estructura forestal, la seguridad alimentaria, medios de vida de comunidades dependientes de los recursos naturales, por ejemplo. Por ejemplo, está cuantificado que en la región de América Central y América del Sur, la cantidad de gente, de personas más expuestas a un alto peligro de incendio la cantidad de días, fue entre 1 y 26 días más en el presente que entre los años del comienzo del siglo XX. O sea, entre los últimos 5 años y el comienzo del siglo XX, en algunas regiones hasta 26 días más expuestos a alto peligro de incendio. ¿Por qué? Porque las sequías con el aumento de temperatura es una combinación fatal para la producción de incendios que afecta a la salud y, por supuesto, los ecosistemas y animales que viven en él. Sabemos que se ha provocado pérdida de glaciares. Por ejemplo, en los Andes, del 30 al 50% de la superficie desde los 80. Se perdió entre el 30 y el 50% de la superficie de glaciares. ¿Y eso qué hace? Eso afecta a los ecosistemas que viven ahí y a los recursos hídricos, porque el glaciar es un reservorio de agua dulce, ¿no? Y bueno, se va perdiendo lentamente, pero es un montón, en algunos lugares hasta la mitad de los glaciares se han perdido, ¿no? Cualquier glaciar que podamos monitorear, se ve como esta gran masa que había en los años 40 ha desaparecido prácticamente en el año 2005. Por supuesto, los océanos se han visto afectados fuertemente, no solo el aumento de nivel, cambio del pH, los corales que se blanquean, y cada pequeño aumento de temperatura, por más pequeño que sea, va a generar mayores riesgos en todo el ecosistema, ¿no? Esto es una representación
animada de qué pasa si aumenta 1,5 grados o aumenta 2 grados. Esto que parece insignificante no lo es, porque el calor extremo, por ejemplo, la cantidad de gente que se va a ver expuesta a calor extremo, y el impacto es 2,6 veces peor, por ejemplo. ¿Sí? El nivel del mar puede ser 0,6 metros más, se aumenta entre 1,5 o 2 metros, y el tema del hielo en el Ártico, o sea, la temporada sin hielo en el Ártico, que puede ocurrir una vez cada 100 años o una vez cada 10 años, o sea, 10 veces peor. ¿Sí? Las pérdidas de especies, vertebrados, plantas, insectos, la pérdida de biodiversidad puede ser 2 veces peor o 3 veces peor, en general, si aumenta entre 1,5 grados o 2 grados. Los ecosistemas se van a ver afectados, en ese medio grado, casi 2 veces más. El permafrost, que es ese suelo congelado que hay en altas latitudes del hemisferio norte principalmente. Los cultivos. Que los cultivos pierdan rendimiento implica que haya problemas, por ejemplo, con la seguridad alimentaria. Eso también genera migraciones en muchos lugares, ¿no? Migrantes climáticos porque no pueden vivir de sus actividades agrícolas, por ejemplo. Y el blanqueamiento de corales, en algunos casos, puede llegar al 99% de los corales blanqueados si aumenta 2 grados la temperatura. Otro recurso alimenticio que se va a disminuir, la capacidad de pesca, por ejemplo. Bueno, como decíamos, impactos en poblaciones andinas, pueblos indígenas en las montañas, como veíamos anteriormente, impactos por exceso de precipitación, por ejemplo, en el este de Argentina, este y norte de Argentina, sur de Brasil, Uruguay, en toda esa zona va a aumentar la precipitación y van a aumentar las lluvias extremas. Esas lluvias extremas lo que hacen son inundar ciudades, inundar campos, porque llueve mucho en poco tiempo. ¿Sí? En particular, el aumento de precipitación, un aumento de 1,5 grados de temperatura, va a generar en Argentina, en la zona más poblada de Argentina, de donde va a llover más, un aumento de entre 100 y 200% de población afectada por inundaciones. Entonces, ¿eso qué genera? Que los sistemas tienen que estar preparados para actuar ante estas emergencias, ¿no? Argentina en particular, perdonen si me refiero mucho a Argentina, pero está dentro de los 20 países del mundo con mayor cantidad de población afectada por inundaciones debido al cambio climático. ¿Sí? O sea, no es poca cosa. Son todos papers que muestran y que pueden evaluar y comparar con otros países qué es lo que ha sucedido. Bueno, impactos en la salud, fuertes, muchos. En nuestra región, este mosquito ahora cada vez está más cómodo, viviendo cada vez más al sur. El potencial de reproducción del mosquito, por ejemplo, aumentó entre el 17% y el 80% en toda Sudamérica y América Central, desde los 50 hasta el presente, ¿sí? O sea, cada vez está más cómodo viviendo en más regiones y transmite, por ejemplo, estas enfermedades. O sea, hay que estar atentos que esto cada vez es más frecuente. O sea, impactos en la salud de diversos tipos, ¿no? Porque también sabemos que las olas de calor impactan en la mortalidad. Esto fue una ola de calor de Buenos Aires, esto es la temperatura máxima, la temperatura mínima, y esta es la cantidad de muertes registradas. Y como ven, después de los máximos de temperatura registrados, estos son 10 días, ¿no? 10, 12 días, después de los máximos la cantidad de muertes se triplicó con respecto al promedio, por ejemplo. O sea, hay, el calor genera muertes si no estamos preparados. Entonces, bueno, sabemos que se ha afectado la producción agrícola, que se redujo el tiempo de crecimiento de los cultivos, se redujo en algunos casos, y sabemos qué puede pasar hacia el futuro. Estos modelos climáticos globales asociados a modelos de rendimiento, por ejemplo, nos pueden predecir qué puede pasar hacia el futuro con el maíz, con el trigo, con la soja. Esta es una región productiva de Argentina, obviamente, la región núcleo, ¿no?
de la producción. Entonces vemos que, por ejemplo, el maíz, que en verde oscuro son las zonas de alto rendimiento, hacia el futuro, esa zona de alto rendimiento va a tener mucho menos rendimiento del maíz, inclusive disminución de rendimiento, y se muda esta zona núcleo al sur de la provincia de Buenos Aires. Imagínense el valor que tienen los campos hoy en día, estos campos, cómo pueden perder su valor hacia el futuro, o cómo pueden valorizarse estas regiones, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Bueno, podemos prever también qué es lo que va a pasar con los distintos cultivos. La única que siempre se beneficia es la soja. La soja con más lluvia y más temperatura aumenta su rendimiento en casi toda la zona regional. Bueno, otros aspectos a considerar es que los impactos no tienen el mismo alcance para hombres y mujeres. Las mujeres, particularmente las más pobres, son más vulnerables y se ven afectadas en mayor proporción, porque en general tienen menos capacidad de adaptación, lo que amplía más las brechas estructurales de género. O sea, se pudo observar, se pudo medir que en general, a nivel global, ¿no? El impacto no es lo mismo y tiene una diferencia de género, porque la mujer que está más ocupada en varios tipos de tareas, por ejemplo, este tipo de tareas, no tiene capacidad de adaptarse. Y en algunos casos, más extremos, ¿no? Pero en muchas poblaciones, las mujeres, por ejemplo, no pueden entender un sistema de alerta, de tormentas, o no pueden entender otros tipos de medidas de adaptación, y genera entonces, tienen menos capacidad de adaptación. Pero por otro lado también se sabe que tienen mayor capacidad de transmitir los conocimientos que puedan adquirir. Entonces, si se puede llegar a más mujeres en general, pueden transmitir mejor los conocimientos para tomar medidas de adaptación o de mitigación. O sea que hay también una perspectiva de género importante en estos tipos de estudios relacionados con el cambio climático. Bueno. Entonces, ¿a qué tenemos que prestarle atención? ¿No? Tenemos que prestar atención a ciertos riesgos claves que tenemos en nuestra región. En principio, riesgo para las personas y para las infraestructuras. Si vamos a tener lluvias más intensas, inundaciones, podemos tener infraestructuras dañadas a las cuales tenemos que prestarle atención, ¿no? Riesgo aumento de epidemias, principalmente enfermedades transmitidas por vectores. O sea, las estructuras de salud tienen que estar preparadas para esto que se viene. Tienen que estar preparadas en muchos sentidos, ¿no? Desde dónde construyen los hospitales para que si ocurre un fenómeno, por ejemplo, de ola de calor, no se quede sin luz, se queda sin luz media ciudad, pero el hospital sigue teniendo luz, o si está en una zona inundable, que el hospital no esté en una zona inundable, porque si viene una tormenta que se inundan algunas regiones, pero puede recibir a los afectados, hasta estar preparados para campañas de alerta de enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, ¿no? Y en muchos casos, riesgo de inseguridad hídrica, ¿no? Como decíamos, tenemos menos nieve, tenemos menos glaciares, tenemos menos lluvia, más temperatura, no vamos a tener agua potable para el verano en algunas regiones. Y por el otro lado, los sistemas que viven en las costas, riesgos debido al aumento del nivel del mar, a la mayor frecuencia de marejadas y erosión costera. Entonces, hay que prestar atención a estas cosas, hay que pensar en cómo nos vamos a adaptar, conocer la variabilidad del clima y qué medidas de mitigación vamos a proponer y vamos a realizar para que se identifique lo más que podamos, este cambio climático, ¿no? Bueno, esto es muy de Argentina, no sé si hay alumnos que no son de Argentina, pero resaltar qué es lo que se proyecta para nuestro país en particular en cuanto a aumento de temperatura al fin del siglo en un escenario intermedio, ¿sí? Es un aumento no con respecto a
la era preindustrial, es con respecto a los últimos 20 años, del 86 al 2005. Con respecto al 86 al 2005, las proyecciones son aumentos de temperatura entre 2,5 y 3, o entre 2 grados y 2,5. ¿Sí? Promedio anual, temperatura media anual, con todos los otros cambios en el clima que se proyectan, ¿no? Bueno, ¿tiene algún comentario, consultas? No sé. Sí, hay bastantes comentarios, sobre todo, digamos, los estudiantes acá en el chat están preguntando, bueno, ¿qué pasa con los acuerdos internacionales y el rol del Estado, ¿no? En relación a estos riesgos que estás enunciando. Son como dos puntas diferentes. Primero los acuerdos internacionales y después estas acciones. Hay digamos, un centro de prevención de catástrofes en términos de catástrofe climática en este sentido. Bueno, dos cosas. Acuerdos internacionales. Los gobiernos, como les decía, o sea, el IPCC forma parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es la convención de todos los gobiernos para ver qué hacemos con el tema del cambio climático y tratemos de solucionarlo, ¿no? Los gobiernos se reúnen todos los años, durante 2 semanas, para llegar a acuerdos. Como ustedes saben, no hubo grandes acuerdos, pero es un tema que viene desde los años 90, claramente haciendo fuerza y tratando de llegar a alguna regla. El último gran acuerdo fue el famoso Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue tan significativo porque los países se comprometieron. O sea, ¿cuál es la diferencia con el acuerdo anterior? El acuerdo anterior era el protocolo de Kioto. Habrán oído hablar del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto se hizo allá en los años 90 con la idea de decir, miren, ustedes, que son los que más contaminan, Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, ustedes que son los que más contaminan, tienen que dejar de emitir. El resto podemos dejar de emitir o no. En el resto estaba China, India, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó? Estados Unidos nunca firmó ese acuerdo del protocolo de Kioto. Todos los demás países dijeron, sí, bárbaro, vamos a hacer, estamos todos de acuerdo, pero nunca se llegó a nada. Ok, eso fue en los años 90. Después de eso, año a año, se fueron encontrando, tratando de proponer soluciones, los bonos de carbono, vos emitís, yo no emito, te comercio con eso, pero más o menos sigamos todos emitiendo, porque el petróleo tiene una eficiencia energética muy importante, y porque hay muchos países que viven del petróleo. Entonces pasó el tiempo y fueron llegando a acuerdos y se llega al Acuerdo de París. El Acuerdo de París dicen, bueno, a ver, acordemos todos que esto es un problema, estamos todos de acuerdo. Que si llegamos a 1,5 grados de aumento de temperatura media global anual con respecto a la era preindustrial, ya los impactos van a ser importantes. Y si llegamos a 2 grados, ni les cuento. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, se generó un mecanismo al revés, que es que cada país propone qué va a hacer. Y dice, bueno, yo para colaborar, para bajar el 10%, el 20%, el 30% de mis emisiones, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer, cambiar la matriz energética. No hay solución. Hay que dejar de usar petróleo y gas. Vaca muerta. Bueno. Otro, o sea, voy a empezar a usar usina, ¿cómo se dice? Eólica, solar, hidroeléctrica. Energías renovables, fuentes alternativas de energías. Claro, voy a empezar a usar esas energías y entonces yo con eso voy a reducir tanto por ciento de mis emisiones de acá al año 2030, que era el primer corte, y voy a llegar a 2050 sin emitir. Bueno. Eso es lo que cada país propuso. Bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Todos propusieron, inclusive China, pero China dice, yo recién estoy empezando. Ustedes vienen emitiendo y yo recién estoy empezando, y emite una cantidad infernal, ¿no? Es el principal emisor hoy en día.
Entonces, claro, cuando juntaron todas esas voluntades, porque esto fue 2015, se hizo una primera revisión, bueno, creo que se iba a hacer en 2020, pandemia, bueno, se hizo la revisión, hicieron la cuenta, y no da la cuenta, porque a 1,5 vamos a llegar. Entonces se hacen como revisiones, bueno, tratemos de hacer una propuesta mejor. En particular Argentina hizo una segunda propuesta un poco mejor que la que había antes, porque hay que actuar en todos los sectores, ¿no? No es solo energía es la principal. Pero pensemos en la energía, por ejemplo, en los medios de transporte. Si los medios de transporte fueran eléctricos, se ahorraría un montón de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, por decir algo. Y entonces también propuso, a Argentina se la mira, yo hablo mucho de Argentina, somos todos argentinos, pero no, hay gente que no es argentina, ¿no? Puede ser, pero bueno, avancemos con los conocimientos locales. Claro. Argentina se la mira mucho por las emisiones de metano de la agricultura, ¿no? Sí. El ganado, principalmente. No solo el ganado y la agricultura, porque ¿cómo se dice? Los fertilizantes son puro carbono. Bueno, y entonces, bueno, puso ahí también una fichita en decir, bueno, vamos a tratar de, por ejemplo, el INTA busca formas de alimentar al ganado que no produzca tanto metano, por ejemplo. Es una forma de avanzar, ¿no? En este tipo de cosas. Y bueno, esos son los acuerdos a los que se llegó. Después, por otro lado, como les decía, está el tema del comercio, de, bueno, yo emito, pero por otro lado capturo carbono, ¿no? Yo empresa, por ejemplo, o yo país, o yo lo que sea. Yo emito todo esto, pero capturo, entonces bajo, digamos, compenso, eso estaría bien. Pero en algunos casos, si capturo mucho, me sobra, ¿no? Me sobra, porque tendría que haber llegado a cero, estoy en negativo, y bueno, eso se lo vendo a otro que siga emitiendo, ¿no? Lo cual es antiético, lo que quieran, pero es el comercio que se está utilizando, también se está utilizando eso. Es muy difícil, por eso nunca se llegó a dejémonos de emitir petróleo, porque claramente yo estuve en reuniones con los gobiernos, estos informes se presentan a los gobiernos para que los gobiernos los adopten y los aprueben y entiendan qué es lo que estamos diciendo, los gobiernos lo aprueban, y las discusiones son, el país petrolero por excelencia dice, yo vivo del petróleo. Yo lo único que tengo abajo de mi suelo es petróleo. No puedo cultivar ni tomates. Entonces, ¿de qué voy a vivir si no sigo vendiendo petróleo? Entonces, ¿no? Y el petróleo no lo usan ellos solos. Después China dice, por ejemplo, está bien, yo emito un montón, pero les fabrico todo lo que ustedes consumen. Por ejemplo, ¿no? Ustedes no lo fabrican, lo fabrico yo, entonces emito. Bueno, es bastante complejo. El tema es bastante complejo. Yo creo que se debe trabajar y se trabaja mucho de abajo hacia arriba, o sea, desde la unidad municipio a llegar a lo nacional. En particular, en Argentina hay un plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático. Se ha generado, hay una ley de presupuestos mínimos para el cambio climático que se aprobó hace un par de años, y esa ley contempla este Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que propone estas medidas de adaptación y mitigación por sector, enmarcadas dentro de la propuesta, digamos, de la comunicación nacional, comunicaciones nacionalmente determinadas, se llama, o sea, cada nación propone, o sea, hay camino hacia tratar de mitigar y de emitir menos hacia el futuro. Hay un camino, muy lento, pero hay un camino. Y después tenemos los países más desarrollados, Europa en general, que hace rato que ya bajaron un montón las emisiones. Hace rato, como dicen los que se están desarrollando, bueno, ellos ya se desarrollaron, ya emitieron. Ahora vienen bajando las emisiones. Y Estados Unidos también.
se estabilizó bastante y viene bajando, pero claro, después tenemos del otro lado a China, que viene emitiendo considerablemente. ¿Y después qué otro tema era? Perdóname. ¿Me habías dicho los acuerdos y qué otra cosa? Eran los acuerdos y cuáles son las políticas estatales, si había una política que le acabas de señalar, plan de Claro. adaptación y mitigación, y también la propuesta que señalaba de trabajar sobre lo local, ¿no? Claro, claro. En Argentina está la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, que trabaja fuertemente en las necesidades de cada municipio, desde el reciclado de basura, que eso si no lo haces del municipio, no avanza, que el reciclado de basura es un tema muy importante, porque se puede ahorrar un montón de emisiones, además de materiales, y además de dar trabajo, y además de, ¿no? Sí, en donde educación tiene un rol fundamental por la separación de residuos en origen, entonces toda la parte de alfabetización de separación de residuos en origen genera un cambio, digamos, en términos de la dinámica familiar, ¿no? Claro, claro, y eso a nivel municipio funciona bien, ¿no? Y la Argentina tiene también la ley Yolanda, ¿no? Que es la ley que indica que todos los trabajadores del Estado deben tener una capacitación en ambiente, medio ambiente, para cuidar el medio ambiente. Que se acaba de reglamentar o no se está reglamentando hace poco. Es hasta donde yo sé, digamos, lo que yo sé de este tipo de cosas. Bien, bueno, por otro lado, la Universidad de Buenos Aires, justamente en Exactas, largó el curso de medio ambiente y problemáticas ambientales, en donde están los módulos en el campus de la propia UBA, así que eso también vamos a dar material a los estudiantes para que invitarlos, porque son cursos que, bueno, habla la doctora también Camilioni, diferentes profesionales también de agronomía en relación a cambios de uso del suelo, como varias alternativas. Caro, ¿querés leer alguna de las consultas que llegan para Matilde? Compartir, ¿verdad? Yo puntualmente tenía una pregunta en relación a las políticas de incentivos, digamos. Si podrías contar tal vez algún ejemplo, o si hay casos interesantes por ese lado de que, digamos, sin ser por el lado de lo coercitivo, digamos, apelando a otro tipo de estrategia, haya no sé, alguna referencia interesante para tomar. Obviamente para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Yo creo que hay algunas, en general cuando uno habla con gente relacionada con las empresas tienden, o a nivel, ¿no? Grandes empresas en principio, tienden a querer ser empresas de lo que se llama triple impacto, ¿no? Que un impacto es el impacto social, otro es el impacto económico y otro es el impacto en el medio ambiente, el no impacto en el medio ambiente. Y que en general se tiende a que la producción esté relacionada con este tipo de cuidado del medio ambiente en general. Incentivos, vos decís a nivel nacional, que yo conozca, más que eso, ¿no? De tener productos que cuiden el medio ambiente y que sean más preferidos por la población, no tengo a la vista, ¿no? Igual está buenísimo este ejemplo del triple impacto, ¿no? Que es un paradigma súper interesante que también aparece. Después había una pregunta en relación a que si las energías renovables no generaban también otras problemáticas, sobre todo en relación a la biodiversidad. No sé, otro chico que se llama Josué preguntaba eso también. Bueno, toda acción tiene un impacto, ¿no? Eso está claro. Se ha discutido mucho el tema de los molinos estos, pero no me sale la palabra.
Bueno, Energía eólica, son energía eólica, pero ¿cómo se llama el aparato? Bueno, el molino de viento. Sí, son los molinos de viento, y el problema son las migraciones de aves, porque generan, Claro, digamos, que una genera vibración que despista al proceso migratorio de aves, y eso, bueno, altera todo el ecosistema o una cadena trófica determinada. Esa ave come determinado gusano, no migra más, ese gusano invade. O sea, hay todo un tema con respecto a los parques eólicos. Tal cual. Por eso tiene un cierto impacto. Obviamente no hay ninguna acción que no tenga impacto. Lo que hay que hacer es el balance y la cuenta, a ver qué es lo que menos impacto genera, ¿no? ¿Qué es lo que genera menos impacto? Toda acción va a tener un impacto. Estamos nosotros en la Tierra y nosotros necesitamos electricidad, no vamos a dejar de tener electricidad, no vamos a dejar de tener las comodidades que tenemos, pero tratemos de generar el menor impacto posible, ambiental, en general, no solo el cambio climático. Julio, ¿querés ir moderando en relación a las consultas de que van surgiendo en los prácticos? Sé que está también Martín y Hishu, por si... No, creo que es un momento para que todos los estudiantes que están acá presentando y viendo usen a Matilde, pregúntenle en el buen sentido, ¿no? Funcional totalmente, sí. Pregúntenle dudas, consultas. Sabemos que están en una etapa de exploración, donde están buscando información, datos. Matilde ha venido con un gran trabajo en relación a los datos. Sabemos que no es fácil tampoco, pero es un momento para consultarle temas que quizás les pueda servir para nutrirlos, y como siempre les decimos, que sea una invitada implica que es material también que pueden llevar a su trabajo práctico, citarla, consultarla, digamos, todo eso, digamos, nutre lo que ustedes están desarrollando, así que es el momento, aprovechen y consúltenle. Al mismo tiempo, mientras van pensando preguntas, a mí hay una cuestión que me gusta investigar, que es los gradientes de diferenciación de temperatura sobre el nivel del mar, cómo afecta justamente el tipo de bacterias, porque si hay un cambio de temperatura, el cambio de superficie modifica, y eso tenés una posible enfermedad latente aquí en la puerta del Río de la Plata, ¿no? Porque justamente el avance por deshielo y al mismo, digo, en este escenario más optimista de los que fuiste mostrando, hay que como prestar muchísima atención sobre posibles enfermedades, porque nosotros estamos tomando agua del río, independientemente de que tenemos una empresa que hace el saneamiento, pero hay muchas, digamos, localidades que no tienen esta posibilidad y toman el agua en forma directa. Digamos, Acumar está desarrollando en un proyecto del ELUAR justamente algunas muestras para detectar metales pesados, y lo que a mí me llamaba la atención es, al aumento de la temperatura tenés un cambio en la composición bacteriológica del agua. Eso, ¿hay algún lugar en donde uno pueda leer, Matilde, hay equipos investigando estos dos cambios de temperatura de superficie? Porque eso lo tenés por satélite, pero en exactas hay grupos que se están dedicando a estos cambios en superficie. Sí, justamente nosotros tenemos, mentira, en mi departamento hay oceanógrafos. Los oceanógrafos investigan, principalmente investigan, un grupo hace Río de la Plata, y trabajan con biólogos también. O sea, los oceanógrafos de nuestro departamento son físicos, pero trabajan también con biólogos que estudian, sí que estudian estos cambios de temperatura y en el Río de la Plata y la boca del Río de la Plata, las zonas costeras y demás. Ahora no te podría decir exactamente dónde encontrarías el paper, pero sí hay trabajos hechos, ¿no? También otra cosa que ocurre ahora, gracias a que hay más observaciones y hay más detalle, porque el satélite nos permitió observar mejor el océano,
hay olas de calor marinas. Las olas de calor marinas, que uno siempre piensa que el agua es una cosa estable, que mantiene su temperatura, no. Repentinamente, durante algunos días, sube la temperatura fuertemente debido a los cambios en la circulación y debido al calentamiento local, que afecta a las especies y que generará, y me imagino, un crecimiento de bacterias muy fuerte, como estabas mencionando vos. Eso sí se está estudiando, y principalmente, te digo, sí, hay grupos en Buenos Aires y hay grupos en Mar del Plata que trabajan fuertemente en eso también. El INIDEP, Instituto Nacional de Pesca y algo así, INIDEP, hay muchos investigadores que trabajan con ese tipo de cosas, principalmente. Bueno, ahí justamente Guillermina, ¿querés abrir el micrófono y contarle el proyecto a Matilde que están ustedes desarrollando? Porque justamente es sobre cianobacterias, que era una de las Mira. que estaba... Sí, hay gente en la facultad que trabaja en eso también, sí. Biólogos. Sí. Hola, Además. ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Sí, Buenísimo, sí. Guillermina. Bueno, yo soy de Tigre, justamente como vecina tigrense presenciamos ya por lo menos desde la pandemia y antes también la presencia de cianobacterias en el río, que es como, digamos, un alga verde fluorescente que Sí. está por días. También se acumula suficiente basura justamente se produce más que nada los fines de semana con tanto turismo, es como que aumenta muchísimo la mugre que se acumula cerca de los ríos y de todos los puntos turísticos que tenemos en la ciudad, y que también afecta a los animales, y mismo como medida municipal lo único que observamos es un cianosemáforo que, dependiendo del color de la cianobacteria que se observa más que nada en los vecinos isleños, te indican si no consumirla o no usarla ni siquiera para lavar la ropa o para cocinar. Pero Claro, quería porque saber su opinión, o si también brindarnos alguna fuente, ensayos o todo lo que nos pueda servir. Bueno, Guillermina, gracias, somos vecinas, yo soy de Benavides. Y claro, ahí están exactas, alertas. Bien, ahí pusieron en el chat una página. Sí, sé que hay, además de los oceanógrafos, hay un grupo de biólogos que trabajan en cianobacterias en exactas, pero acá a lo mejor está en esta nota que pusieron en el chat. Esta es una publicación de Ciencia, Tecnología y Sociedad de Exactas, y está el paper, uno de los papers. Una de las características, chicos, de Exactas es, se escribe en inglés, ¿no? Todo el tiempo, porque se publica en inglés. Está el paper incrustado en la página, está en inglés, pero tienen al mismo tiempo con la posibilidad de descarga, y tienen las voces de los investigadores. En este caso, Irene Schrotz, que es la investigadora que lleva adelante este artículo, ¿no? Que en este caso habla de basura costera, pero es parte de lo que estaba comentando recién Matilde. Mira, justo exactamente eso. Escribimos en inglés porque es la única forma de poder intercambiar con los científicos del mundo. Forma parte de la presentación de póster y de los papers internacionales. Claro, nosotros escribimos en inglés y publicamos en inglés porque así lo pueden leer todo el mundo y podemos interactuar con el resto del mundo. Claro, lamentablemente castellano hablamos pocos. Bueno, no, somos muchos los que hablamos en castellano. Somos muchos, pero hablamos en científico en inglés, como dice la canción. Ay, es verdad. Esa canción muy antigua, pero bueno, no importa, un chiste nunca viene mal. Podemos ir consultándolo, Guillermina, en relación a ir buscando temas, información en exactas sobre estas investigaciones que se desarrollan. Yo También hay una publicación en exactas que es Next Ciencia, que tiene muchas publicaciones, muchos artículos, y yo creo haber visto algún artículo de cianobacterias hace un tiempo. No sé si era pero Next Ciencia. Sí, ahora se los posteo, yo lo miro. Okay. Ahora se las posteo, ahí va. Ese. Ahí hay artículos de todo tipo, y me pareció haber visto algunos de cianobacterias hace un tiempo, así que habría que buscar ahí también, puede ser.
Si no hay Sí, preguntas, yo tengo una hay- pregunta, pero a ver, pueden abrir el micrófono directamente también, no es necesario elaborar algo. Ahí quien... Ah, no, vos volviste a postear el tag. Eh, Matilde, la consulta es la siguiente. Hoy venía pensando en la reunión. Los estudiantes van a tener que diseñar una pieza comunicacional, digamos, para tratar de divulgar, comunicar todo el trabajo que han hecho de investigación. Basado en tu experiencia, ¿cuál crees que es la mejor forma, digamos, a la hora de comunicar? Yo no creo que sea una falta de forma en que se divulgue, se comunican todos estos informes, pero ¿qué les recomendarías a la hora de tener que exponer, digamos, lo que hayan trabajado? ¿Cómo con tu experiencia, lo que has visto, los informes que has visto y demás? ¿En qué se deberían concentrar? Mira, yo creo, mi crítica siempre a nosotros, digamos, mi autocrítica siempre fue, si hace más de 30 años que venimos hablando de este tema, ¿por qué recién ahora surge? ¿No? Porque yo vengo hablando de este tema no hace 30 años, pero hace 20, y nunca tenía recepción, digamos, nunca, ¿viste? Nunca llegaba a la gente. Yo y mis colegas, no soy la única, ¿no? Digo, autocrítica hacia los científicos, que no sabemos comunicar a lo mejor estos temas. Recién ahora, cuando la gente empieza a sentir los efectos del cambio climático en su vida diaria, empiezan a decir, ah, sí, por ahí tienen razón. O sea que en algún momento nos equivocamos fuertemente en comunicar, porque al principio de mi carrera yo tenía detractores en cualquier momento que pronunciara la palabra cambio climático, siempre había alguien que decía esto es mentira, esto no existe, esto es un invento de los científicos y demás. Ahora ya no, por supuesto. Entonces yo creo que yo le apuesto mucho a los jóvenes, en el sentido de que por suerte los jóvenes empezaron a despertarse, a darse cuenta que tienen que buscar soluciones, tienen que buscar las soluciones desde lo comunicacional, ni hablar, para llegar al gobierno y que el gobierno tome acciones. Yo creo que es la única forma. Por suerte hay un montón de asociaciones de jóvenes que trabajan fuertemente en la comunicación de estos temas y en la educación de estos temas, ¿no? Yo creo que hay que meterle un poquito para el lado de la educación, introducir estos temas en la currícula sería genial, educativa. Desde el punto de vista de estos alumnos que tenemos aquí y que tienen que armar esta pieza comunicacional, yo creo que más o menos la gente ya sabe que el cambio climático existe, que el cambio climático trae calor, que el cambio climático, creo yo, que si ya saben eso, bueno, hay que empezar a buscar las soluciones, ¿no? Cómo adaptarnos a este cambio climático, saber que lo tenemos que hacer rápido, saber que todo lo que podamos hacer contribuye, o sea, buscar las conclusiones de estos informes. Las conclusiones son, hay que hacerlo ya, hay que hacerlo rápido, pero hay soluciones. La tecnología está disponible. O sea, lo único que hay que hacer son decisiones políticas. Lo único que hay que tomar son decisiones políticas. Hay que ir por los decisores políticos. Me parece que hay que apuntarle a los decisores políticos, a la vez que hay que educar y al público en general y entender el tema del cambio climático, que ya te digo, ya yo percibo que cada vez se entiende mejor el tema, ya todo el mundo sabe que esto está dentro de nosotros, ¿no? Pero que todo el mundo pueda entender que todo lo que cada uno puede hacer colabora. Me parece que comunicar por ese lado, ¿no? Todo lo que podemos hacer, desde economizar energía, no derrochar la energía que tenemos, porque nosotros no vamos a fabricar energía alternativa, pero sí proponer energía alternativa, que los arquitectos construyan casas que sean ecológicas y no derrochen energía, hasta que los médicos entiendan que tienen que pensar en nuevas enfermedades que van a surgir y capacitarse para ese tipo de enfermedades, ¿no? O sea, es súper amplio el tema. Perdón, si decías. No, por favor, Matilde. Repregunto, ¿hay alguna experiencia, alguna pieza comunicacional que puede ser desde una infografía,
un spot, digamos, una página web, algo que recuerdes de forma como memorable, que digas, che, esto qué bien que estuvo hecho, algo que nos pueda servir como insumo, que a vos te haya impactado y digas, che, esto sí estuvo bien comunicado, o fue algo interesante, sobre todo porque ahí hay dos públicos, ¿no? Y ahí es la siguiente repregunta. Una cosa es los científicos comunicando para científicos, que tenemos como Claro. y otra cosa es científico comunicándole, digamos, a la población general, digamos, alguna pieza, algo en relación a eso que digas, che, qué bueno, me lo acuerdo, que lo podamos ir a buscar y se lo compartamos a los estudiantes. Bueno, mira, justamente estos informes, como yo te decía, nosotros venimos hablando de este tema de la comunicación desde los primeros informes, desde el cuarto informe que estoy yo. El cuarto informe, si vos fueras a leer el cuarto informe, es mucho más duro, cerrado, es el primero que dijo, dejémonos de discutir, esto no tiene vuelta atrás, y chao, y arréglense. Ya el quinto incluyó comunicadores desde el comienzo, por ejemplo. O sea, había comunicadores, había periodistas, por ejemplo, involucrados en el proceso. Y el sexto, mucho más. Y todos los informes, sobre todo el quinto y el sexto, tienen lo que se llaman preguntas frecuentes. Y las preguntas frecuentes están elaboradas por científicos en conjunto con comunicadores. O sea que tienen un lenguaje mucho más llano, digamos, las famosas, exactamente, esas famosas preguntas frecuentes, me parece que están bien elaboradas, porque son las cosas que la gente se pregunta. Son las cosas que la gente se pregunta, y están bien respondidas, están bien armadas. En cada reporte, o sea, en el grupo 1, el grupo 2, y aparte, bueno, no sé si ya está eso preparado, pero por ejemplo, si vas al quinto informe, que es el que salió hace 6 años, las preguntas frecuentes están compiladas y están en castellano también. Están traducidas al castellano, porque es uno de los idiomas de Naciones Unidas, el castellano. Entonces, después de todo el proceso, se traducen algunas cosas al castellano. Entonces, si vas al quinto informe, o sea, si entras a la página del IPCC, vas a quinto informe y buscas preguntas frecuentes, sí hay un grupo, en Exactas hay un grupo de divulgadores, exactamente. Hay grupos de divulgadores que hablan de todo tipo de cosas, sí, se trabaja mucho con la divulgación en Exactas. Por eso está esto de Nexciencia, hay muchas cosas, ¿no? Hay boletines y hay divulgadores, hay algunos ahora, hay uno más joven, que hace unos resúmenes semanales de lo que pasó en Exactas a un idioma más actual y más moderno, por ejemplo. Hay muchos divulgadores. Con respecto al cambio climático, yo creo que las preguntas frecuentes son un material interesante para... Bueno, eso que yo mostré al principio, que era qué se aprendió desde el primer informe hasta el sexto, es una pregunta frecuente, por ejemplo. Espectacular. Ya di la indicación a mi comisión que el trabajo va a llevar un apartado de FAQ. Me parece un gran aporte para organizar. Sí. Por eso te digo, por ahora las del sexto informe están todas en inglés. Seguramente, no creo que estén traducidas al castellano todavía. Pero las del quinto informe seguro que están en castellano. Hay un compilado de donde están todas. Muchas gracias, Matilde. No, de nada. Algunas son más interesantes y otras menos, ¿no? Pero hay muchas interesantes. Bueno, Matilde, si nos autorizás después, en algunos casos, es de brindar tu mail para que los estudiantes, si necesitan hacerte algún requerimiento o alguna consulta, así conversan más directamente en relación a sus investigaciones. Sí, claro. Yo diría de ir cerrando para no abusar de tu súper gentileza, porque ya te tenemos asegura más de una hora conversando. Te agradecemos muchísimo. Gran parte también de las transparencias nos da idea también de cómo organizar las futuras informaciones en relación a los proyectos. Nosotros vamos a hacer un terrapalooza
que contamos cuando termine el cuatrimestre. Después, si querés, sé que, bueno, estás allá en Benavides, pero vamos a ir grabando algunas instancias de Terrapalooza y te vamos a acercar algunas de las piezas para que veas, porque has sido una de las docentes inspiradoras de justamente de este cuatrimestre en la cátedra. Así que te agradecemos muchas gracias. un montón, y bueno, después te van a llegar noticias de Terrapalooza, somos nosotros, en un evento que estamos diseñando para el fin de cuatrimestre en sociales. Si escuchás, fuimos nosotros. Bueno. Bárbaro. Y al mismo tiempo terminamos de compilar este teórico en YouTube, y te redireccionamos el link, así también es otra manera de difundir el trabajo que hacen ustedes en Exactas, y vos particularmente en tu rol de investigadora principal en el IPCC. Así que te agradecemos muchísimo. Esta gracias tarde. Gracias a ustedes, y mi mail está a disposición. Bueno, gracias. Chao, gracias. Nos vemos Salvo. el martes que viene en la facultad. Chao. No, vos no, a vos te Yo vemos. no. No, vos no. Pobre Matilde, se Nos queda vemos vivir después. en el dato. Gracias, Matilde. Chao, Muchísimas